que es Poder Femenino. Pues es un gusto para mí empezar hoy este curso y decirles y explicarles qué importante es el manejo adecuado del paciente con disfagia y que hay muchos más pacientes de los que nosotros pensamos. Tendremos ya el gusto de conocernos y de conocerlas y de que platiquemos y hablemos y aprendamos mucho. Y para iniciar el día de hoy vamos a compartir la pantalla para poder empezar este tema que realmente es un poquito, bueno, bastante complicado, pero vamos a fijarnos mucho en la función y no tanto en el detalle de la anatomía. Entonces vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Ok. Bueno, sí. entonces sin más preámbulos vamos a ir iniciando la clase. Eh, Sé que esto de entender cómo deglutimos no es un proceso fácil. La primera vez que yo tomé el curso salí y dije, Napoleón se casó con su caballo, no entiendo nada de lo que pasa. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que pongan atención, les vamos a mandar información, les vamos a mandar anatomía para quien quiera revisar detalladamente, pero lo que es muy importante es el comprender todos los actos fisiológicos para que podamos pues ver muy bien esto de el proceso de la deglución. Entonces vamos a iniciar y vamos a decir primero que la nutrición es un proceso diferente a alimentación. La nutrición es un proceso por el cual nuestro cuerpo tiene que recibir nutrientes y agua para poder realizar sus funciones vitales. Y este proceso de nutrición se hace a través de la alimentación. Nosotros podemos alimentarnos con cosas buenas o con cosas no tan buenas, ¿no? Y dependiendo de esto vamos a darle una nutrición diferente a nuestro cuerpo. Y esta alimentación pues va a depender desde que nosotros seleccionemos los alimentos, los preparemos y los podamos ingerir. Pero también esto hay que decir que depende de muchas variables, por ejemplo, de la disposición de alimentos que tengamos en la región donde vivimos y de algunos aspectos de crianza, de estilo de vida, de usos y costumbres. Y esto nos va a dar aspectos psicológicos de yo no como insectos o sí como insectos o yo no como cereales o en fin. Y ahora pues ya saben que hay un montón de dietas y de nuevas tendencias. Pero la situación es que decía esto, es lo que comamos, pues es lo que le va a permitir al cuerpo tomar nutrientes y nutrirse. Entonces, nutrición comprende todos los procesos por el cual el organismo va a incorporar estos alimentos o parte de estos alimentos y los va a llevar al torrente sanguíneo. Entonces, esta situación, pues sabemos que es de nutrición, pero también sabemos que nosotros comemos 3 o más veces al día. Incluso tomar un vaso con agua, pues significa placer, y si yo tengo sed, pues es una necesidad que va a estar cubierta. Pero muchas veces vamos a ver que se me antoja algo, aunque acabe de comer y lo voy a comer, y les digo, no todos los días me voy a comprar un perfume o unas flores, pero sí todos los días voy a decir, es que ahorita voy a ir a comer una pizza o voy a ir a comer un pollo o voy a ir a comer un pastel o a tomar un café, y todo eso es un satisfactor. Por otro lado, la función social siempre está ligada con la comida. Siempre decimos, nos vamos a ir a echar un café o a tomar un café. Vamos a ir a comer un pastel o, y les digo, incluso para pelear necesitamos un vaso con agua porque se nos seca la boca. Entonces, siempre la función social va a ir de la mano de esta situación de alimentación. Entonces, para continuar, vamos a decir que la deglución es la primera parte de ese proceso de alimentación
y lo que va a hacer es garantizar el paso de los alimentos, ya sea sólidos o líquidos, desde la boca hasta el estómago y va a atravesar la faringe y el esófago. Ahora vamos a ir a ver por qué es complicada y por qué es difícil y por qué resulta peligrosa en unos casos la deglución. Y entendemos como digestión todo el proceso por el cual nosotros tomamos alimento, lo ingerimos, lo manejamos con la boca, si es un sólido lo masticamos, ahí empieza ya la tialina a procesar y a degradar el alimento tanto mecánica como químicamente para que cuando pase por el intestino, la pared intestinal pueda absorber y pasar a la sangre y a la linfa estos nutrientes que estamos llevando. La deglución es un proceso, no es un reflejo, es un proceso, es una serie de actos motores que vamos a ver cuáles son y que van a tener el objetivo de llevar el bolo desde la cavidad oral hasta el estómago, pero siempre protegiendo la vía aérea. Entonces, vamos a ver esta situación, cómo es que ocurre. Si ustedes ven este dibujo, yo no sé cómo quitar esto. Vamos a ver que el alimento está entrando y cuando pasa, vean cómo la epiglotis baja y está cubriendo la vía aérea. No sé si este cuadro está apareciendo en su pantalla. No lo puedo quitar. Bueno, espero que Se no, ve que bien la no. imagen, doctora. ¿Perdón? Se ve bien la imagen, nada, Ah. nada está tapando. Ah, está perfecto. Yo tengo aquí un cuadro que dice primera sesión online sincrónica y no sé qué, pero no la puedo quitar. Pero bueno, ustedes están viendo cómo cuando el alimento pasa, la vía aérea es cerrada y el alimento va por atrás hacia el esófago y convierte lo que es la vía aérea en un tracto digestivo. Entonces, esto es lo que es, todo el proceso es muy difícil, pero este es el más peligroso porque si el alimento pasa a la vía aérea y es de forma aguda, mucho la vía aérea, pues podemos morirnos si nos hacen maniobra de Heimlich o nos asisten, pues podemos llegar a morir. Ahora, cuando este proceso funciona, pero no tan bien, parte de este bolo puede estar pasando a la vía aérea y lo que voy a tener es una neumonía por aspiración o más grave en algunos pacientes, por ejemplo, niños con parálisis cerebral infantil, que les dan de comer por la boca y que nadie se da cuenta que está teniendo microaspiraciones, pero cuando ven al chiquito que siempre tiene cuadros bronquiales y ven ya tiene una fibrosis pulmonar porque ha estado haciendo aspiraciones por muchos meses o años y nadie ha observado este problema. Entonces, esta es la situación. Otro punto que vamos a decir es que siempre la deglución va a darse cuando se interrumpa la respiración. La deglución y la respiración son funciones antagónicas. Si yo respiro, no degluto, y cuando degluto, voy a dejar de respirar. Entonces, la deglución siempre se va a producir cuando se interrumpe la respiración en tiempo de apnea. Y aquí la primera connotación que tiene esto es un paciente que ya no digamos que tiene una patología, tiene fiebre por la situación que ustedes quieran. En respuesta a este aumento de temperatura, el paciente va a tener va a tener un aumento en la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, los ciclos de apnea van a ser más cortos y desde ahí tenemos que tener cuidado en no darle alimentos de difícil manejo, de difícil deglución. El cuerpo es sabio y nosotros mismos sabemos que cuando estamos enfermos, pues casi no tenemos hambre y si queremos o comemos algo, queremos algo suavecito. Si estamos mal de la garganta o con gripa, no queremos algo que sea duro porque nos duele el paso y con esta respiración rápida, pues no vamos a comer comida que sea muy difícil de manejar y de procesar y de deglutir. Entonces, este es el primer punto que podemos ver. ¿Cuántas veces deglutimos al día? Hay varios autores, algunos dicen que 2000 veces al día. No sé si esto está en relación con pues lo que
seamos de dragoncitos o de lo que comamos, pero en realidad se calcula que más o menos deglutimos alrededor de 600 veces al día, de las cuales 150 ciclos más o menos va a ser para las comidas. Si ustedes se toman un licuado, un vaso de algún, no sé, yogur líquido, algo, pues más o menos un vaso lo van a hacer entre 15 y 20 tragos y degluciones. Entonces, en las comidas, en las 3 comidas, se calcula que más o menos hacemos 150 ciclos de paso de alimento. Luego, alrededor de 400 veces para pasar saliva entre las comidas, cuando estamos hablando o aunque no estemos hablando, se está produciendo saliva y esa saliva la tenemos que deglutir. Y en la noche, ¿qué pasa? Pues en la noche, en 8 horas de sueño, más o menos deglutimos 50 veces. ¿Qué estamos deglutiendo? La secreción, básicamente la saliva, pero si tenemos moco, lágrimas, también esa tiene que ser deglutida. ¿Y qué es disfagia? Dis viene del vocablo que significa dificultad y fagia, comer. Es un desorden, una alteración de la deglución y puede ser la sensación de que yo tenga dificultad para el paso de alimentos, ya sea líquidos o sólidos, o que sea un paciente que refiere que se le queda pegada la comida o que puede tener diversas situaciones. La sintomatología de la disfagia es un abanico clínico muy amplio. Es como decirles, vamos a ver a un paciente que tiene parálisis cerebral infantil. Ustedes saben que puede llegar un chico caminando, que a lo mejor dicen que es un poco torpe para correr y para aventar la pelota, pero que en realidad camina, corre, sube escaleras, etcétera. Y puede llegar un paciente que está postrado en cama y que es incapaz ni siquiera de voltearse por sí mismo. Entonces, entre un paciente y otro hay una gran cantidad de cuadros y aparte hay cuadros en los que el tono está incrementado, en los que tenemos problema cerebeloso de equilibrio, otro que tenemos problema en la regulación de los músculos. Entonces son muy variados los cuadros, no es un solo tipo de pacientes. Lo que sí es cierto es que la disfagia siempre es subestimada porque no lo vemos en los reportes clínicos, en los expedientes. Nadie pone disfagia como diagnóstico, excepto que el paciente haya tenido 2, 3, 4 cuadros de neumonía por aspiración y alguien haya pensado y no estará aspirando, y entonces lo revisan y bueno, si está aspirando ya le ponen el diagnóstico de disfagia, pero no es un diagnóstico común. Sin embargo, la disfagia se encuentra clasificada dentro del ICD-9 y del ICD-10, disfagia como R13. Entonces, la situación es que ustedes pueden poner el diagnóstico de disfagia y el código de ICD-10 R13 o cuando sea una disfagia secundaria a un accidente o enfermedad cerebrovascular, se tiene que poner 169.391. Pero entonces ya sabemos que esto es un diagnóstico clínico y que está dentro del Código Internacional de Enfermedades. ¿Cuántos pacientes hay con disfagia? Se estima que en Estados Unidos hay entre 6 y 15 millones de adultos y un número desconocido de niños. Y en Japón alrededor de 8 millones de pacientes. En México, como de costumbre, no tenemos ninguna estadística. Pero lo que sí sabemos es que de los pacientes que tienen una ACV o un EBC o como le llamen ustedes, alrededor del 25 al 50% de los casos van a presentar algún grado de disfagia. Y los pacientes que cursan con cáncer en cabeza y cuello y que reciben radioterapia como tratamiento van a presentar disfagia en el 50% de los casos. El IDSI es una iniciativa internacional que engloba el tipo de alimento por las características físicas, reológicas del alimento y por las cuestiones fisiológicas que tenemos que utilizar pues, para comer aguacate o para comer brócoli o para comer diferentes tipos de alimentos y hacer una clasificación que va
desde cero, que es el agua, y pasar por un agua un poquito más espesa como la leche del bebé, etcétera, y hay 2 pirámides. Está interesante, después vamos a hablar un poquito de esto. Pero estas personas que se han juntado a nivel global para hacer esta clasificación de los alimentos, han concluido que en el mundo existen más de 590 millones de personas en el mundo con disfagia. Entonces, no es una situación que no ocurra. Lo que pasa es que a veces no la detectamos y el paciente se muere, sobre todo los pacientes ancianos, se mueren muy delgaditos y se mueren de neumonía porque nunca nadie detectó esto que le estaba ocurriendo al paciente de la disfagia. Ahora, la disfagia se presenta en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en los extremos. ¿Por qué? Porque niños que antes se morían, hoy sobreviven, sobre todo los pacientes prematuros, pero tienen problema para ser alimentados y luego, si tienen algún daño neurológico, problema para continuar la alimentación. Y en los pacientes adultos mayores hay una prevalencia de la disfagia grande. El doctor Pere Clavé, que es el presidente de la Sociedad Europea de Trastornos de Deglución y Disfagia, en sus artículos ha propuesto y ha dicho que de los pacientes adultos mayores, el 50% va a tener algún grado de disfagia. De ese 50%, el 50% va a desarrollar neumonía. Y de ese 50%, el 50%, esa neumonía será la causa de su muerte. Igual que no podemos ver y nos ponemos lentes porque tenemos presbicia, algunas personas no escuchan bien y utilizan un auxiliar auditivo y tienen presbiacusia. La voz cambia por presbifonía, así también la mecánica de la deglución cambia y eso se llama presbifagia. No todos los adultos mayores tienen presbifagia, pero hay un gran número que sí, sobre todo cuando el paciente tiene otras comorbilidades, pero el paciente muchas veces no se puede expresar, no nos puede decir qué le está ocurriendo por su edad, por su estado cognitivo, porque no hay nadie que lo mire a los ojos y le diga qué te pasa. A veces estamos cerca de un paciente grande, pero no nos tomamos el tiempo para verlo y para escucharlo y para ver qué le está ocurriendo. Entonces, las causas pues son múltiples, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, algunas cuestiones inmunológicas, el cáncer en cabeza y cuello y sobre todo los tratamientos con radioterapia, malformaciones estructurales del esófago, desde también el labio y paladar hendido no causa una disfagia en sí si se toman medidas, un problemita para alimentarse y la fase oral va a estar mal, pero no forzosamente tiene que haber disfagia. Entonces, hay muchas patologías que van a llevar al paciente a esta condición. Y los pacientes neurológicos, pues son el mayor número de pacientes que van a estar cursando con disfagia. Entonces, esta disfagia va a tener una repercusión en el paciente porque va a tener alteración tanto en lo que es su nutrición, va a perder peso, va a tener alterado el sistema inmunológico, cada vez va a tener infecciones más difíciles de controlar. Y por otro lado, esas aspiraciones o microaspiraciones, si la tiene el paciente, pues va a ser un daño directo al pulmón. Pero no solo eso, nosotros sabemos que el que un paciente no coma provoca un grave trastorno en la familia. La familia se siente culpable y en la unidad de cuidados intensivos te dicen, aunque no camine, pero por favor que coma. Entonces, esto es algo importante, es algo que afecta mucho a la familia y también al grupo social. Si tenemos a un paciente, bueno, a alguien que no tiene una disfagia muy severa, pero se tiene que esconder para comer y tomar agua y respirar, pues eso le provoca problemas a él
Y cuando el grupo social se entera, y si por ejemplo un paciente de plano tiene mucha dificultad o tiene una sonda gástrica o nasogástrica, pues cómo vamos a celebrar un cumpleaños, con qué comida o cómo vamos a hacer, porque nos afecta a todo el resto del grupo o del contexto social el que un paciente o que un miembro de nuestro grupo no pueda comer. Y esta causa, este diagnóstico, ya les decía, es subestimado por profesionales de la salud. También encontramos que el paciente cuando tiene una disfagia severa, le ponen una sonda, si es una sonda nasogástrica, que puede ser nasogástrica o con avance yeyunal, o si va a estar, según lo que tenemos ahorita como normas y como manuales de procedimientos, es que si el paciente va a tener más de 6 semanas, de 4 a 6, más de ese tiempo, es mejor poner una gastrostomía que mantener la sonda nasogástrica. Entonces, a veces se le pone el botón y tiene gastrostomía, por ahí está comiendo, y resulta que dicen, ¿y para qué vas a trabajar la deglución? Ya está comiendo por aquí, pero se nos olvida que está produciendo medio mililitro de saliva por minuto, o sea, 30 mililitros por hora, y por 24 horas ya es una cantidad importante, y que las lágrimas, el moco, y incluso toda la secreción del pulmón que es aventado por el trabajo de los cilios y que se llama esputo, tiene que subir y ser deglutido hacia lo que es el aparato digestivo para que pueda salir. Ese es un mecanismo de limpieza. Entonces, cuando esto no se está llevando a cabo, el paciente va a continuar con cuadros de neumonía y con afectación en los pulmones. La deglución está compleja, sí, y sabemos que necesitamos tener indemnidad tanto anatómica como funcional, como control neurológico. Este esquema lo vamos a estar viendo muy seguido y es un esquema importante porque si ustedes ven, la cavidad nasal, o sea, esto que vemos aquí atrás, a ver, déjenme ver si puedo señalar, aquí atrás, que nace desde la base del cráneo y va por la parte de atrás, pero adelante de la columna es la faringe. La faringe es un pasillo que en vez de estar horizontal está vertical. ¿Y qué hace un pasillo? Comunica. Entonces, esto va a comunicar en la parte superior con la nariz y se llama nasofaringe. En la parte media con la orofaringe y en la parte inferior con la laringofaringe. Y esta es la encrucijada aerodigestiva porque si el alimento no es bien conducido, se va a ir adelante a lo que es la tráquea. Después de la laringe sigue la tráquea, ya el primer anillo traqueal por acá, el pliegue de las cuerdas vocales está aquí. Entonces, a este espacio le llamamos encrucijada aerodigestiva. Pero para que el bolo pase bien por aquí, tenemos que desde cerrar bien los labios, tener buena contención del bolo con los bucinadores, trabajo de la lengua, el paladar duro y blando adecuadamente, que se eleve, que baje. Este movimiento de la epiglotis que tiene que cubrir en un movimiento de báscula, porque no hay ningún músculo que baje esta epiglotis, que debe cubrir esto y que esto además tiene que sellarse porque vamos a ver ahorita en qué niveles se sella esta glotis. Entonces todo eso va a ocurrir y es una situación que va a implicar lo que es la cavidad oral, pero también tiene implícita la cavidad nasal. Si no hacemos una buena deglución, el alimento regresará por nariz, que eso ocurre mucho con los niños y también con los pacientes que tienen una insuficiencia velar. Por ejemplo, un paciente con paladar hendido y que lo han operado, pero quedó muy corto, el alimento va a invadir lo que es la nariz a través de la nasofaringe. Entonces, vamos a ver que está implícita la cavidad oral, la faringe que está aquí atrás, la laringe
y el esófago, que es este tubo colapsado. Ahora que veamos un estudio de nasofibroendoscopía, van a ver que no se ve nada y les voy a decir, miren, ahí está el esófago colapsado. Entonces, este cuadrito, pues ya no lo tenemos que saber de memoria, porque de repente me dicen, no, es que la laringe, el alimento va por la laringe y no, vamos a, digo, es muy fácil y la mayoría de ustedes lo tiene claro, pero vamos a insistir en que hay que encontrar esta relación faringe desde la base del cráneo por la parte de atrás de estas estructuras, por delante de la columna cervical y esta unión que tenemos con la nasofaringe, con la orofaringe y con la laringofaringe. ¿Qué va a hacer? Esta es como una vía doble, como si fuera una vía de tren, que normalmente el paladar está libre y está pasando el aire a través de la laringe y va a ir hacia la tráquea. Y así está todo durante el tiempo que respiramos, pero cuando deglutimos, entonces vamos a tener que hacer un aumento de este espacio para pasar el bolo y sellar esto, o sea, un cambio de vía para que el alimento vaya por la parte de atrás. Y aquí este esófago que está colapsado, porque aquí está un esfínter, el esfínter esofágico superior, se abra y permita que el bolo pase limpio, rápido, bien, sin dejar ningún residuo y llegue ya hacia el esófago, donde será llevado por movimientos peristálticos hasta el esfínter esofágico inferior o cardias y va a llegar al estómago. Entonces, este cuadrito hay que estudiarlo, hay que tenerlo, aquí está otra vez, entonces es la base que tenemos que tener, ¿no? Aquí podría decirles que esta faringe no tiene cara posterior y caras laterales, pero la cara anterior, arriba es la nasofaringe, abajo es la orofaringe y abajo es la laringofaringe. La cara anterior de la faringe en la parte inferior es la cara posterior de la laringe. Entonces, esta es la encrucijada aerodigestiva y esto es lo que vamos a tener que estudiar mucho. Por si fuera poco, necesitamos la contracción de más de 30 pares de músculos que van a estar coordinados por 6 de los pares craneales directamente y 4 pares de los nervios cervicales, los superiores, por la implicación que tenemos con la respiración. Y entonces voy a explicarles ahora estas fases de la deglución y vamos a ver que para fines didácticos se ha dividido en fases voluntarias y fases involuntarias, y los anatomistas dicen que solamente hay una fase oral porque se lleva en la boca y ya una fase faríngea y una esofágica. Pero para estudiar la deglución hay que dividir la fase oral en fase oral preparatoria y en fase oral de transporte. Entonces, estas dos son voluntarias. Luego, miren, lo que va a pasar es que va a venir el reflejo deglutorio, que está implícito como reflejo, pero esto no se da si esto no ocurre. Por eso no es un reflejo como un reflejo de estiramiento cuando yo te pego con el martillo y te busco un reflejo de estiramiento, o cuando te pongo algo que sea ácido en los molares y tú vas a desencadenar un reflejo de mordida. Esto es una cuestión o una serie de patrones musculares en el cual está implícito un reflejo deglutorio del cual vamos a hablar. Una vez que ha ocurrido el reflejo deglutorio, todo lo demás va a ser involuntario. La fase faríngea y la fase esofágica. Entonces, recordemos 4 fases para fines didácticos. Las primeras se llevan a cabo en la boca, son voluntarias, es fase oral preparatoria y fase oral de transporte o propulsión lingual. Viene el reflejo deglutorio y pasamos a la fase involuntaria, que va a estar dada por la fase faríngea y por la fase esofágica. Entonces vamos a hablar un poquito de la fase oral preparatoria. En la fase oral preparatoria, lo primero que debemos poder hacer es captar el alimento y debemos de poder mantener los labios cerrados y debemos de tener un control sobre los músculos bucinadores a los lados de la cara. ¿Para qué? Para que el bolo sea contenido y pueda ser manejado. Aún siendo agua, el alimento o este líquido debe ser contenido por la lengua.
Si es un flan, a lo mejor la lengua va a desbaratar ese flan presionando contra el paladar. Y si es un sólido, pues va a utilizar las piezas dentales, los dientes, sobre todo los molares, para que lateralice la lengua y ponga el alimento, se produzca la masticación y regrese el alimento a la lengua. Entonces, esta fase oral preparatoria lo que va a tener es hacer un bolo deglutible. Si es agua, bueno, pues está ya deglutible. Si es un arroz con leche cocidito o una papilla o un flan, lo desbarata. Si es un alimento sólido, si está seco, lo ensaliva, lo corta hasta que pueda ser deglutible. ¿Y quién sabe qué es deglutible? Pues todos los receptores sensoriales que tenemos sobre todo en lengua, en el paladar, en los labios, en los dientes, es una situación, tiene una proporción muy grande de la representación sensorial y motora del homúnculo cerebral. Entonces, esto es lo que permite que nosotros hagamos de este bolo algo deglutible. Siempre les pongo el ejemplo de los tapiceros que se echan un puño de tachuelas en la boca y van como aventando una tachuela y van clavando con su martillo, pero el señor que hace esto no se traga las tachuelas. ¿Por qué? Porque las tachuelas no son un bolo deglutible. Entonces, todo este proceso de la fase oral preparatoria tiene el objetivo de hacer que el bolo sea un bolo deglutible. Si, por ejemplo, me dan una carne, de esas carnes que nos dan cuando hacemos una especialidad y estamos en un hospital público que están muy duras o que es muy grande el bolo, a veces lo que hacemos es en la boca, separamos una parte y lo ponemos en la mejilla y otra parte la ensalivamos, la masticamos hasta que sintamos que la podamos pasar. Y de plano, cuando vemos que no podemos pasarla, pues tal vez con una servilleta escupimos ese pedazo de carne que no podemos pasar o del alimento que sea, ¿no? Porque sentimos que se nos va a quedar atorado. Entonces, aquí la fase sensorial es muy importante, pero también todos los movimientos motores, sobre todo de los labios, de la lengua, de los bucinadores, del paladar. Entonces, si en este momento el paciente pierde el control, el bolo puede pasar antes de que la vía aérea esté cubierta y va a tener una aspiración dependiendo de qué consistencia y qué volumen del bolo, pues puede tener una situación grave y les digo, le hacen maniobra de Heimlich o se muere. Y si es más pequeña, bueno, pues vamos a ver que el paciente puede tener tos, puede ponerse las manos en el cuello, que es el ademán internacional de me estoy ahogando, o cuando el paciente tiene muy mala sensibilidad, está pasándose la galleta al pulmón y no hace nada porque no siente lo que está ocurriendo. Entonces, les decía, los líquidos, aunque parece que nos los pasamos así de como si fuéramos, no sé, como una resbaladilla, como un tobogán, no, siempre es contenido por la lengua y ustedes acuérdense que aunque en la mañana se nos haga tarde y nos echemos el café o el licuado así de glub, 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 cada trago va a ser contenido por la lengua y luego va a ser transportado. Entonces, así es como va a trabajar y les digo, si es un sólido, bueno, pues ya tendrá que masticarse. Para masticarse es importante el proceso de masticación. Entonces, yo en general hay una técnica de baby led weaning que le dan al niño sólidos suaves, ¿no? Pero antes de que tenga piezas dentarias, antes de que pueda masticar, digo, la gente que tiene un hijo sano y que quiere hacer la técnica bien guiada está bien. Un niño que tiene problemas o un paciente, pues no es lo más recomendable. Y entonces en la masticación lo que tiene que ocurrir es que la lengua tiene que tener un movimiento de lateralización para poner el alimento en las piezas dentarias que aplasten el alimento y lo muevan. Y el ciclo se tiene que repetir varias veces y se tiene que ensalivar. Entonces,
entre más grande sea el volumen y el alimento sea más espeso, es más difícil de deglutir. Y les decía, si es un pedazo muy grande, a lo mejor divido una parte, me la guardo por un lado en la mejilla, manejo una parte del bolo, la ensalivo, la trituro, me la paso y después ya trabajo sobre la otra parte. Los labios son muy importantes porque yo les invito a que después de la clase intenten tomar algo con los labios abiertos sin que ocluyan la boca y van a ver qué difícil es pasarlo. Entonces, parece que no, pero pensamos en los pacientes neurológicos que siempre tienen la boca abierta, tienen los tejidos retraídos, a veces son respiradores orales, pues imagínense qué difícil para ellos es pasar el alimento. Y también, pues, todos los receptores en boca, que en boca está la capacidad de la sensación estereognósica, que solo tiene la boca y las manos. Eso es, si yo les tapo los ojos y les doy letras de plástico, ustedes me van a decir, esta es una W, esta es una J, esta es una A, esta es una B. Y también si les tapo los ojos y les pongo esas letras de un tamaño adecuado que quepa en la boca, ustedes van a reconocer las letras a través de la lengua y de la presión que hagan con la boca, porque tenemos esta capacidad sensorial muy importante. Entonces, esta lengua es de los órganos más importantes porque reconoce al alimento, porque ayuda a masticar, porque ayuda a ensalivar y ayuda a preparar el bolo de manera adecuada. En esta fase, en la segunda, pues en la fase oral de transporte lingual es el órgano más importante. Entonces, decía, esta lengua puede aplastar el alimento contra el paladar o puede llevarlo hacia lo que es los masticados, las piezas dentarias para masticarlo. Importante también es las glándulas salivales, las parótidas, las sublinguales y las submandibulares, porque esto permite la lubricación del alimento y la tialina ya tiene enzimas que empieza con la degradación de carbohidratos. Entonces, hay pacientes que tienen alguna enfermedad que cursa con síndrome de Sjögren que no están produciendo saliva y que el bolo es muy seco. Y hay otros pacientes neurológicos, sobre todo niños, que tienen una secreción impresionante, una cantidad terrible, muy filante, muy mucosa, y entonces le da a uno la papilla y junto con la saliva se hace un alimento muy difícil de manejar. Las mejillas van a actuar porque aquí están los músculos bucinadores. Estos músculos nos ayudan para inflar la boca, pero nos ayudan también para meter esta parte de la boca hacia adentro. Y cuando comemos debe aumentar la tensión en estos bucinadores. ¿Para qué? Para que se pegue a los procesos alveolares y a los dientes y el bolo no suba y quede regado y esparcido por toda la cavidad oral, sino pueda ser contenido por la lengua. Entonces, así es como debemos de saber y pedir, y uno de los puntos es observar estos bucinadores, y si no hay que trabajarlo, pero no pidiéndole soplo, sino que meta las mejillas hacia adentro para que se fortalezca este músculo. Digo, eso es de otra clase, pero quería comentarles esto. La masticación también es algo importante. Un paciente que no tiene dientes, por la situación que sea, por la enfermedad que quieran, tenemos que observarlo y de acuerdo a eso darle un alimento adecuado. Entonces, el proceso de la masticación involucra desde los labios, los carrillos, la lengua, los dientes, y es un proceso cíclico y aprendido. ¿Eso qué quiere decir? Que de pequeños no sabemos comer, y luego nos dan alimentación complementaria y van trabajando otro tipo de alimentos, luego picados suaves y luego picados más duros, etcétera. Entonces depende también de esto. Y para que esto se dé, necesitamos tener pues una buena sensibilidad que nos da la boca, la lengua, pero también la articulación temporomandibular, todos los receptores periodontales de los procesos alveolares de los dientes, en la lengua, en la mucosa,
Entonces es un proceso sensorial importante y además debe permitirse a un paciente o a un niño desde pequeño ir probando diferentes texturas con su boca y irles dando diferente tipo de alimento para que logren la masticación. La masticación tiene 3 puntos: la incisión, la trituración y la molienda. No es el propósito de esta clase, pero simplemente decirles que hay un ciclo masticatorio donde una parte trabaja y la otra parte, la otra en mi boca, está en descanso, pero se encuentra haciendo como un proceso de balanza. Uno trabaja y el otro como que controla un poco o estabiliza ese movimiento de mordida. Y para morder, pues sabemos que inicialmente empieza con un movimiento de apertura y cierre de la boca, después se producen movimientos antero-posteriores en las piezas dentarias y al final, por acción de los músculos y de la masticación, sobre todo los pterigoideos, pues vamos a tener movimientos de tipo rotatorios. Entonces, aquí lo que les decía, un lado está trabajando, está moliendo y el otro lado está haciendo un trabajo de balanza. En el lado de donde mordemos, pues es donde estamos ejerciendo la fuerza para triturar a los alimentos. Y tenemos 2 tipos de masticación: la masticación temporal, que se da en los niños desde que damos alimentación complementaria y empezamos a darles algunos sólidos suaves hasta los 3.5 o 4 años de edad. Y luego ya tenemos una masticación madura que se llama masticación maceteriana. Aquí la temporal pues solo son movimientos de apertura, de cierre y luego empiezan anterior y posterior, y la maceterina ya incluye movimientos de rotación. Entonces, esto lo vamos a saltar, no es algo que vamos a ver ahora, pero lo que sí es cierto es que la historia de alimentación es algo que debe ocurrir. Si una mamá le da al niño siempre una papilla molida, colada y la cuela 2 veces, el niño nunca va a tener esta informe, esta necesidad de masticar y por lo tanto no va a desarrollar la praxia masticatoria. Entonces aquí otra vez volvemos que las cuestiones ambientales, de qué se produce donde vives, de tu capacidad económica para comprar alimentos, de los usos y costumbres familiares, pues vamos a ver cómo el niño aprende a masticar y qué es lo que mastica. Aquí es una pequeño cuadro donde estamos viendo entonces la fase oral preparatoria. Eso lo van a tener ustedes y qué es lo que vamos a hacer en esto, cuál es la fase que se necesita, el sello labial adecuado, la musculatura facial. Entonces lo van a poder revisar. Pero recuerden, aquí cuál es la función de la primera fase de la deglución, que es la fase oral preparatoria, que es voluntaria, es hacer un bolo deglutible. Y la segunda fase es la fase oral de transporte o propulsión. ¿Y qué ocurre aquí? Una vez que el alimento ya está listo para deglutirse, ¿quién lo sabe? La lengua. Entonces, ese bolo está posicionado en la lengua, en el centro de la lengua, como si la lengua fuera una cucharita donde se acanala y ahí tiene el bolo y las partes laterales están elevadas. La lengua está cóncava para recibir el alimento. Y ya que sabe que está bien, entonces va a cambiar esta forma y va a dosar la punta de la lengua hacia los procesos dentales de los incisivos y las partes laterales las va a dosar a los procesos alveolares de los dientes y va a ser luego una rampa y una deformidad que va de concavidad a convexidad y que va a seguir la curvatura del paladar duro. Entonces, este movimiento de acarreo de la lengua es un movimiento muy rápido, muy fuerte, es un movimiento de latigazo. Se adosa la punta a la parte posterior de los dientes incisivos, se adosan las partes laterales. Aquí está en un corte, no podemos ver las partes laterales. Y vamos a ver cómo de esta concavidad la lengua hace una deformidad siguiendo este paladar duro y al paladar y va a convertirse en convexa y avienta el bolo
para darle fuerza de proyección de adelante a atrás y de arriba hacia abajo. Entonces hace una rampa y hace que este bolo sea enviado hacia la parte posterior. Esto es un movimiento, les decía, muy duro, con una deformidad. Aquí estamos viendo de concavidad a convexidad y vamos a ver que es un movimiento que lo han medido y, por fluoroscopía y que mide alrededor de 168 milisegundos, o sea, un cuarto de segundo. Pero tiene una fuerza muy grande. Se puede medir ahora la fuerza de propulsión lingual, no esa, pero la fuerza de contracción isométrica de la lengua. Y más o menos una persona que no es adulto mayor y que no tiene ninguna comorbilidad, tiene entre 50 y 60 kilopascales de fuerza en la lengua. Entonces es una fuerza muy importante, un movimiento muy rápido de latigazo que va a enviar el alimento. Cuando esto va a ser adecuado, es rápido y no va a quedar residuos aquí. Miren aquí, pues ni siquiera tiene un buen sello de la boca, se está escurriendo el alimento que tiene un material radiolúcido como el bario, y entonces vean cómo se está quedando el alimento, aunque el paciente hasta agachó la cabeza para poder pasar mejor el alimento. Entonces, aquí otra vez los músculos de la lengua pues son los que van a desarrollar este movimiento de latigazo. Ahora, una vez que el bolo pasa, la lengua tiene que regresarse para que el bolo no pueda volver a la boca. Entonces se eleva la raíz de la lengua y sella esto para que el alimento pues, no le quede de otra de ir hacia abajo. Y el velo del paladar tiene que subir y adosarse a la pared posterior de la faringe para que tampoco vaya arriba a la rinofaringe. Entonces, estas son acciones que tienen que ocurrir en la boca. Y aquí los músculos intrínsecos y extrínsecos de lengua pues van a tener una participación importante. Rápidamente les comento que la lengua va a tener una inervación por 3 de los pares craneales. El quinto par va a inervar tercios anteriores de si está caliente, si está frío, si está pegajoso, si está muy líquido, si está chicloso, grumoso. Eso nos lo va a dar el nervio trigémino. Y el séptimo par nos va a decir cuestiones de sabor, dulce, amargo, salado, umami, o sea, cuál es el sabor. Y el tercio posterior de la lengua, que es la lengua faríngea, tiene las dos capacidades, tanto de temperatura como de sabor. Está dado por el noveno par, o glosofaringio. Entonces, vean que difícil, o sea, qué importante es la lengua. Y aquí ya tenemos todos los requerimientos, todo lo que ocurre y todos los requerimientos fisiológicos. Una vez que la lengua empuja el alimento, va a producirse el reflejo deglutorio, que nos va a convertir ya la deglución en algo que va a ser ya de tipo involuntario. Entonces, este reflejo del disparo deglutorio va a ocurrir cuando el bolo, al aventarse por la lengua, choca con el paladar blando y con unos procesos que hay aquí que se llama istmo de las fauces, y la mayoría tienen aquí esta zona reflexógena, y eso va a ser captado por una vía aferente y va a ser llevado, pero no a la médula, sino al tallo cerebral, específicamente al bulbo raquídeo, por la parte posterior, y al tracto solitario, va a hacer conexión con el núcleo ambiguo y va a dar una respuesta. Vamos a ver neurología después despacio, pero eso es lo que ocurre, y lo que les decía, esta vía aérea va a convertirse en un tracto digestivo. Yo les digo, imagínense ustedes que anda ahí una boa constrictor caminando y se le ve la cabeza, se le ve un cuellito y se le ve un cuerpo.
Cuando esa boa se come al conejo, se convierte en un tubo y se hace ancha para poder comerse, no sé, un huevo completo, un huevo de avestruz o un conejo. Entonces, ese es el paso de la vía aérea al tracto digestivo, porque cuando nosotros hacemos una mordida muy grande de algún alimento, decimos, ¿cómo esto nos va a pasar por un tamaño tan pequeño que tiene la faringe? Pero es que este espacio crece y la laringe se asciende, entonces nos permite pasar esos bolos grandotes de comida cuando lo hacemos, ¿no? Entonces, hay que entender también que la deglución se da de dos formas. Una de forma voluntaria para comer cuando tomamos algún líquido y otra de forma involuntaria cuando somos bebés y nos dan de comer y también cuando somos adultos y estamos pasando saliva durante, hablamos, no en las comidas, sino en el tiempo entre comidas, incluso en la noche. Entonces, esta es una forma involuntaria. ¿Cómo podemos ejemplificar esto de otra manera? La respiración sabemos que es un mecanismo, pues, involuntario, que se va a estar regulando y que de acuerdo a varias cosas yo voy a respirar más rápido, menos rápido, más intenso, etcétera. Pero ¿qué tal si de repente yo les digo, a ver, vamos a hacer una respiración en 4 tiempos, vamos a hacer una apnea de 4 tiempos y vamos a hacer una expiración de 8 tiempos y vamos a hacer una apnea de 4 tiempos? Ahí ya este mecanismo que es involuntario se convierte en voluntario. De la misma manera, si yo me dan leche y soy un bebé muy pequeño, pues tengo este reflejo deglutorio y no está llegando hasta la corteza. Pero a medida que el niño va madurando, va obteniendo control de la cabeza, sobre todo, puede llegar la lengua un poquito más afuera de los labios, etcétera, pues le empezamos a dar alimentación complementaria y entonces va a empezar a trabajar con diferentes alimentos y ya tú decides cuándo deglutes y entonces el inicio es voluntario y luego ya viene el reflejo, pero así es como trabaja la deglución. Entonces, nosotros sabemos que hay una información sensorial del bolo que está chocando con una zona reflexógena, que esto se va al tallo cerebral, específicamente al bulbo, y en la parte posterior encuentra el núcleo del tracto solitario. Va a hacer una sinapsis con el núcleo ambiguo que está en la parte anterior, y de ahí va a ir una respuesta eferente, que no va a ser una respuesta motora. Y ya decíamos que si degluto no respiro y si respiro no degluto, y esta es la interrelación que tenemos con el centro vulvar. Pero luego esto, les digo, a medida que el niño va evolucionando, también llega esta información a corteza. Es recibida esta información en la corteza sensorial y es transmitida a la corteza motora, de donde van a bajar respuestas que van también a pasar por estructuras subcorticales, a modularlas y van a llegar a manejar esto que es el tracto solitario y el tracto del núcleo ambiguo. Todas las degluciones tienen esta parte involuntaria porque aquí se produce la deglución, solo que cuando nosotros ya manejamos la alimentación, el inicio de la deglución es voluntaria y va a estar regulada desde la corteza cerebral. Aquí tenemos al homúnculo de Penfield, al motor, y vean la representación de la boca, de la lengua, de la tráquea, y aquí al sensorial, y también vean qué gran cantidad de espacio ocupa la boca, la lengua, la laringe, la tráquea, en comparación con el tronco del cuerpo, por ejemplo. Entonces, este disparo del reflejo deglutorio, ya dijimos, llega por la vía posterior, en vez de ser a médula, al bulbo raquídeo, hace contacto con el núcleo ambiguo ventral y hay una respuesta motora. Entonces, hay una estrecha relación cuando yo intento deglutir, ya cuando el acto es más voluntario. Y casi todos los seres humanos tienen en el pilar anterior del istmo de las fauces el punto que desencadena la deglución, pero puede ser que también en la amígdala, en la campanilla úvula y en los pacientes más adultos
espacio, esta zona reflexógena, descienda y se vaya a la raíz posterior de la lengua o vaya incluso más abajo. A medida que vaya más abajo, más posibilidad tienes de aspirar porque no cubres rápido la vía aérea. Entonces, este disparo del reflejo deglutorio, perdón, ¿cuánto dura? En un adulto joven dura medio segundo. En un adulto anciano sano, sin otra comorbilidad, dura 2.5, o sea, 5 veces más. Entre más se tarde en darse el disparo del reflejo deglutorio, más posibilidades tenemos de aspirar. Entonces, siempre que digan el paciente tiene un reflejo deglutorio retrasado, es este paciente el que vamos a cuidar más porque vamos a tener una correlación con una aspiración. Entonces, ¿qué es el primer evento que vemos después del disparo del reflejo deglutorio? Se produce apnea, o sea, el paciente entra en apnea y va a iniciar ya con la fase involuntaria de la deglución. Hasta aquí llevamos una hora. No sé si quieran que demos 5 minutos para tomar agua y regresemos. ¿Les parece bien o quieren que continúe? Hola, Chicas, hola. pueden encender sus micrófonos o bien colocar un mensajito en el chat. Yo digo que sigamos, pero entonces, Bueno, pues entonces vamos a seguir. Ok. Perfecto. Bueno, entonces ya estábamos en este reflejo deglutorio, ya hablamos un poco de esto y nos vamos a ir a la fase faríngea, la fase más complicada, que es la encrucijada aerodigestiva. ¿Y qué vamos a ver aquí? Que en esta fase vamos a tener 3 cosas o 3 acciones que deben ocurrir. Una, el bolo debe de pasar sin que refluya ni a la boca ni a la nariz. Segundo, va a proteger la vía aérea. Y tercero, va a conducirlo y va a apretar para que pase y se abra este esfínter esofágico superior y llegue a la fase esofágica, la deglución. Entonces, esta fase, que es la encrucijada aerodigestiva, tiene 3 acciones. Acuérdense, que el bolo vaya de la boca hacia abajo y no regrese. Que vaya de la boca hacia abajo y no ascienda y se vaya a ir a la rinofaringe. Segundo punto, que vaya a ocluir y a proteger bien la vía aérea y sin que el alimento pase a esta. Y tercero, que haya fuerza de propulsión para abrir el esfínter esofágico superior y que el alimento vaya por esta parte posterior. Entonces, todo eso es lo que debe ocurrir. Y lo primero que va a ocurrir es que cuando el bolo pase, el velo del paladar tiene que ascender y tiene que tensarse. Está el elevador y el tensor del velo del paladar y la pared posterior de la faringe camina para ocluir esta vía y que no vaya a rinofaringe. El bolo pasa y la lengua lo aventó y hizo una de concavidad, se volvió convexa, pero una vez que pasa, la raíz de la lengua se eleva. ¿Para qué? Para que el bolo ni vaya a la nariz ni pueda regresar a la boca. Entonces, este es el primer punto que debemos ver en la fase faríngea. Y ya acuérdense que aquí estamos en apnea. Entonces, vamos a ver, estos son los músculos, el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar aquí en verde. Y vamos a ver cómo en esta imagen vean el velo en descanso y cuando deglutimos cómo se eleva y se adosa a la pared posterior de la faringe para cubrir la rinofaringe. Entonces, eso es lo que debemos ver. Los músculos del paladar están inervados por el quinto y el décimo, la inervación sensitiva por el quinto y el noveno. Vamos a hablar de neurología, pero la cuestión es que este velo debe de funcionar bien.
El velo se mueve con más fuerza durante la deglución que cuando soplas o cuando hablas. Entonces, tenemos que tener un velo eficaz para evitar que se nos vaya el alimento a la nariz y para que no pierda fuerza. Cuando la lengua lo empuja, le está dando una presión positiva, entonces tiene que mantener esa presión. Entonces, también entender que a medida que uno recline a un paciente, vamos a ver que va a tener más posibilidad de que el velo disfuncione. Y esto ocurre, por ejemplo, en los estudios que hacen de deglución con los niños, los acuestan, les echan un chorro de leche y todos dicen, no, pues se fue a rinofaringe. Pues sí se fue a rinofaringe, pero no sabemos porque en realidad a cualquiera que nos acuesten y nos echen un chorro de leche, nuestro velo del paladar va a ser incapaz de mantener este cierre porque pierde presión. Entonces, ¿por qué debemos comer sentados lo más cerca de 90 grados el tronco? Porque entre más acostado esté, menos nos va a funcionar este velo del paladar y más posibilidades tenemos de que disfuncione el bolo. También esta elevación velar depende del volumen del bolo. Cuando un paciente deglute 1 mililitro, más o menos, este es el tiempo que tarda en esta elevación del bolo. En cambio, si tiene un bolo de 20 mililitros, que son los tragotes que echamos de licuado en las mañanas que nos vamos corriendo a trabajar y que no queremos irnos sin tomar nada, o cuando éramos chiquitos en la escuela nos hacían nuestro chocolate con huevo, leche, etcétera, etcétera. Entonces, estos bolos grandes se tarda entre 1.13 y 4 segundos para poder, o sea, para mantener el velo arriba y que no se vaya a otro lugar. Aquí está, miren, lo de la postura reclinada 90, 30 a 60 y 30 reduce la presión del velo. Entonces hay que tener al paciente lo más sentado que se pueda. Entonces aquí estamos viendo cómo el bolo va a pasar y debe ir por la parte posterior hasta el estómago y proteger aquí a la vía aérea. Entonces, esta protección de la vía aérea que les voy a explicar. Esta imagen es una imagen tomada por una nasofibroendoscopía. Se mete un nasofibroendoscopio por la narina, una de las narinas, por el más bajo inferior, y desde ahí, desde arriba, va a bajar ese naso y vamos a llegar hasta identificar esto que es el vestíbulo laringio. Entonces, esto es posterior y esto es anterior. ¿Qué vamos a ver aquí? Esto que estamos viendo aquí es la epiglotis. Aquí estamos viendo las cuerdas vocales verdaderas y los pliegues vestibulares, o que antes decían falsas cuerdas vocales. Aquí estamos viendo, acuérdense, miren, aquí se ven los anillos traqueales. Vean que esta es la vía aérea. Y aquí que tenemos los pliegues aritenoepiglóticos, los aritenoides, vean uno aquí, otro acá, y hay un pliegue o un repliegue entre este aritenoides y la epiglotis. Entonces, vamos a ver cómo para poder sellar esta glotis, vamos a tener que es muy importante este cierre que se va a dar. Y ustedes vean aquí la distancia entre los aritenoides y vean la distancia aquí. Aquí las cuerdas vocales ya se cerraron, los aritenoides se aducen y hay un movimiento de elevación de esta laringe y entonces esta epiglotis cae como báscula y tapa completamente la glotis. Este es el sello glótico. Entonces aquí lo estamos viendo. Aducción de cuerdas vocales, de bandas ventriculares, aducción de aritenoides y la inversión epiglótica para cubrir completamente la aérea. Quiero que para que este proceso ocurra, vamos a ver que el hueso yoides, que es un hueso que no está articulado con ningún otro hueso, pero que recibe una gran cantidad de músculos que se insertan en él, va a tener un movimiento de ascenso y se adelanta, sube y se adelanta. Para que se acuerden, les digo siempre que hubo un presidente, porque seguro ustedes son muy jóvenes, pero hubo un presidente, Luis Echeverría,
no muy bueno, ¿verdad? Pero que siempre su eslogan decía México, arriba y adelante, México, arriba y adelante. Entonces, el movimiento del hueso yoides es arriba y adelante. Ustedes están viendo en esta imagen aquí el hueso yoides señalado y el cartílago tiroides. Y en esta imagen ven un paciente deglutiendo. Vean hasta dónde se fue el hueso yoides y el cartílago tiroides lo acompaña, pero no solo lo acompaña, se acerca. Y solamente este mecanismo de báscula permite todo lo que les dije hace rato del cierre de cuerdas vocales, bandas ventriculares, aducción de aritenoides, caída de la epiglotis. Si este movimiento no se lleva a cabo con fuerza, entonces la deglución no se lleva a cabo bien y la protección de la vía oral de la vía respiratoria no se lleva a cabo y tampoco los constrictores para darle impulso al bolo va a poder ocurrir. Nada más como un breviario cultural, aquí hay en este hueso yoides 4 músculos suprayoideos, porque van de arriba, se insertan arriba del yoides, y 4 infrayoideos, y el constrictor medio de la faringe que también se inserta en el yoides, ¿no? Entonces, si un paciente estuvo en coma o estuvo intubado y después no tiene traqueostomía, pero lo sacan, pues estos músculos que dijimos, para deglutir usamos más de 30 pares de músculos y dijimos que alrededor de 600 veces al día deglutimos. El paciente no deglutió un día, 10, 2 semanas, 2, 3 semanas. Todo este músculo va a perder fuerza. Entonces, aquí es donde entra la electroterapia para mejorar este movimiento. A medida que este movimiento sea más eficaz, el bolo, vean, se aumenta la distancia, pasa mejor, se cubre todo, no hay problema. Entonces, solamente decirles, la electroterapia no funciona en la recuperación del reflejo deglutorio. La recuperación del reflejo deglutorio es una situación de plasticidad cerebral. ¿En qué funciona? En la reeducación, en el fortalecimiento de estos músculos, sobre todo los suprayoideos y uno de los infrayoideos, para este acercamiento de tiroides con yoides y desencadenar todo lo demás que ocurre. Si este movimiento es adecuado, disminuye la penetración y aspiración. Ya vamos a ver qué es aspiración, qué es penetración. Va a mejorar la apertura de este esfínter esofágico. Vean, y vean el espacio que se hace de aire aquí, por donde nos pasamos ese bolo gigante del alimento que nos gusta mucho, del pastelote o de lo que ustedes quieran. Vean cómo hay un aumento aquí y todo esto es manejo de presiones. Y eso es lo que va a ocurrir. Aquí tenemos a los músculos suprayoideos e infrayoideos. A lo mejor de todo lo demás no nos vamos a aprender los músculos, pero los músculos suprayoideos y los infrayoideos, sobre todo el tiroyoideo, es el que nos importa. Los suprayoideos son 4 pares de músculos que se van a insertar desde la mandíbula y van a ir a huesoyoides y otros en la parte posterior en apófisis estiloides y en apófisis mastoides. Entonces vamos a revisar muy rápido el miloioideo. El miloioideo es esta maca. Entonces este músculo viene desde una línea miloioidea de la parte interna de la mandíbula y estas fibras, miren, se cruzan en un tendón medio y se van a insertar a huesoyoides. ¿Y qué va a hacer? Pues va a jalar al huesoyoides hacia arriba. Luego, por la parte de afuera tenemos este músculo que se llama digástrico, tiene 2 vientres, digástrico vientre anterior y digástrico vientre posterior. ¿Y estos qué van a hacer? A elevar y estabilizar al tiroides, porque el digástrico anterior jala el hueso yoides arriba y adelante, y el digástrico posterior lo jala arriba, pero hacia atrás. Ahora, y faltaría el estiloioideo, que va de apófisis estiloides a huesoyoides, lo eleva y lo hace hacia atrás. Por dentro de esta maca del miloioideo está otros músculo muy importantes, el que más hace el movimiento de arriba y hacia adelante, que se llaman genioideos. Se encuentran insertadas en las apófisis inferiores de la mandíbula y se van a dirigir hacia huesoyoides.
Y de los infrayoideos, el que más nos interesa es el tiroyoideo, que va desde cartílago tiroides a hueso yoides, porque este es el encargado de ese movimiento que dijimos de no solo que sube, sino que acerca a la tiroides con el hueso yoides. Entonces, eso es muy importante. Y decíamos que el tercer punto es, a ver, ya que el bolo no vaya a la nariz, que el bolo no regrese a la boca, que el bolo no vaya a la vía aérea. Y lo que sigue es, hagan de cuenta que tenemos una duya y los músculos constrictores de la faringe, que son el constrictor superior, no participa tanto en esta peristalsis, pero el constrictor medio, que también se inserta en hueso yoides, y el constrictor inferior, que tiene dos vientres y se va a ir a insertar a cartílago tiroides el superior y a cartílago cricoides el inferior, se contraen y es como si fuera una manga pastelera, una duya. Se contrae primero el medio y luego el inferior y empujan el bolo hacia abajo. Entonces, esto hace que el bolo se desplace. Miren, aquí tenemos esta imagen donde tenemos al constrictor superior, al constrictor medio y al constrictor inferior con dos vientres. Entonces, esto lo que van a hacer se llaman constrictores porque constriñen. ¿Qué quiere decir eso? Disminuyen el diámetro tanto antero-posterior como el diámetro transverso. La pared posterior camina adelante y las paredes laterales se acercan y de esa manera es como esa manga, esa duya, y eso vamos a ver que empuja el bolo, pero también la faringe tiene que ascender junto con la laringe y entonces los músculos extrínsecos como el salpingofaringio, palatofaringio y estilofaringio tienen que ayudar a elevar. Primero hay una elevación y luego hay una contracción de estos músculos constrictores. La inervación de los músculos para los extrínsecos es el 9º para el estilofaringio y el 10º para los constrictores superior, medio, inferior, para el palatofaringio y salpingofaringio. Y la inervación sensorial está dada entre el 9º y el 10º par, que forman un plexo y van a inervar realmente muchísima parte de este sistema de deglución. La contracción de la faringe dura 410 milisegundos, más o menos 73 milisegundos. Entonces, aquí es importante también observar porque a medida que un paciente envejece, tiene menor fuerza de contracción y más está cuánto tarda la contracción de los constrictores de la faringe en jóvenes normales, cuando hay alguien de 65 años pero sin comorbilidades, y de 65 años ya con disfagia, como el tiempo de contracción faríngea se va a incrementar. Entonces el bolo se va a desplazar por esta zona por la acción decapante de los constrictores. Eso quiere decir la acción de duya que empuja este bolo. Entonces, aquí el bolo va a pasar primero porque la lengua lo empujó, luego porque hay una fuerza de gravedad, pero luego porque los constrictores medio inferior se contraen y impulsan al bolo hacia abajo. El otro punto es la apertura del esfínter esofágico superior. Entonces, ese esfínter, por debajo del esfínter, se maneja una presión negativa. Cuando se logra vencer el esfínter, entonces esta presión negativa ayuda porque absorbe el bolo a que pase más rápido y luego ya en el esófago, por movimientos peristálticos, va a ser llevado hasta el estómago. Entonces, esta es la forma de la deglución. Aquí también un punto importante es el constrictor superior de la faringe. Antes, cualquier paciente con disfagia decían disfunción cricofaringea. No es cierto. Este constrictor está formado por fibras musculares circulares que están formados por 3 grupos musculares del cricofaringio, que son alrededor de 100 fibras circulares, por la parte superior de las fibras musculares del esófago, que también son estriadas, la parte superior, la parte de aquí hacia abajo
abajo todo es músculo liso y es peristalsis. Y la parte inferior del constrictor inferior de la faringe, parece trabalenguas, pero bueno, este esfínter siempre está cerrado, siempre está colapsado. ¿Para qué? Para que cuando respiremos el aire no entre a la cavidad abdominal. Entonces, esto solo se va a relajar y a permitir dilatarse en 3 eventos fisiológicos: cuando deglutimos, cuando eructamos y cuando vomitamos. Entonces, es un punto importante para esta fase, que ya después de que pasa este esfínter esofágico superior, pues pasa la parte esofágica. Les decía, aquí hay una presión negativa por debajo de este esfínter que absorbe y ayuda al paso del bolo, la fuerza de gravedad y el movimiento peristáltico lo lleva ya hasta el cardias o esfínter esofágico inferior. Entonces, eso es lo que ocurre. Una vez que ha pasado este esfínter, la faringe vuelve a su posición normal, la laringe también, se abren las cuerdas vocales, toda la vía aérea vuelve a recuperarse, y la duración de la fase esofágica, dependiendo también del tamaño del bolo, de la consistencia del bolo y de la edad del paciente, puede durar entre 8 y 20 segundos. Entre más grande sea el paciente, más lento va a ser su tránsito. Pues ese es el mecanismo de la deglución. Entonces ya vieron que es interesante y que yo se los estoy enseñando cómo ha sido propuesto por fines didácticos, pero en realidad todo está ocurriendo casi que al mismo tiempo. Y esta deglución debe de cumplir con 2 características: debe ser eficaz y debe ser segura. ¿A qué me refiero con que sea eficaz? Quiere decir que le permita a la persona, paciente o no, la posibilidad de ingerir el total de alimentos, de líquidos, de sólidos, para obtener las calorías y los nutrientes que permitan la homeostasis. Cuando no ocurre esto, el paciente va a adelgazar y puede caer en malnutrición y puede tener problemas muy serios, porque a lo mejor puede comer algo, pero con una cucharita cafetera. Entonces, un adulto de 80 kilos, imagínense alimentándose con esa cucharita, tendría que estar todo el día una tras otra, tras otra, tras otra, para poder cumplir con esos requerimientos. Entonces, eficacia es que me permita pasar la cantidad de líquidos y sólidos para mantener mi homeostasis. Y seguridad quiere decir que cuando yo degluta, ese alimento no vaya a la vía aérea. El pulmón no está hecho para recibir alimento. Agua en pequeñas cantidades la puede absorber, pero en realidad el agua y todo el alimento debe pasar hacia lo que es el esófago sin invadir la vía aérea y que no haya complicaciones. Entonces vamos a ver este video. El velo del paladar se eleva, se adosa a la pared posterior de la faringe. La lengua, vean cómo regresa para que no se regrese el bolo, se eleva. Se protegió la vía aérea, se abrió el esfínter esofágico y el bolo pasó adecuadamente. Y ahora vamos a ver esto. Mal sellado de la boca. Ahí va el alimento, no se protegió, no se le vuelve lo del paladar, y vean cómo no se protegió la vía aérea y parte del alimento pues pasó hacia lo que es la vía aérea, y el resultado pues es esta imagen de una neumonía por aspiración. Entonces, hablando de este curso y de lo que necesitamos y queremos y debemos de conseguir, es
Entrenarnos, pues, para primero detectar al paciente que tiene disfagia, entender qué le está pasando y luego dar un tratamiento. Todos quisiéramos conseguir una deglución eficaz y segura por la boca. No siempre es posible, pero lo que tenemos que estar seguros es que el paciente, ya sea por una vía natural que pueda comer y deglutir o por un ayudado, por una vía como una sonda nasogástrica o por un botón gástrico, mantenga un adecuado estado de hidratación y nutrición que no disminuye el riesgo de broncoaspiraciones, porque en realidad en la noche todos aspiramos un poquito, por eso hay que lavarnos los dientes antes de irnos a dormir y que sea mínima esta aspiración y que esto haga que disminuya el riesgo de complicaciones médicas asociadas a la disfagia. Bascuñana es una autora que hace muchas publicaciones y dice que la rehabilitación puede conseguir entre el 65 y 85% de los pacientes que vuelvan a tener una alimentación oral total o parcial. Entonces, hay un buen número de pacientes que vamos a poder ayudar. Hay otros que les digo, aunque tenga gastrostomía, hay que trabajarlos porque tiene que deglutir sus secreciones. ¿Y qué es lo que queremos? Pues necesitamos mejorar el nivel de salud de la población con patología crónica invalidante, detectar las necesidades y valorar el riesgo de incapacidad, potenciar el autocuidado por parte de la familia y del propio paciente, realizar controles periódicos de enfermedades crónicas, prevenir complicaciones de procesos crónicos, realizar grupos de atención interdisciplinaria con médicos, enfermeras, con terapeutas, con cuidadores y conocer el entorno familiar y humanizar la asistencia. Si el tratamiento es efectivo, el paciente mejora la nutrición. Esta es una imagen muy viejita, vean aquí la sonda que tiene, ¿no? Disminuye los costos de cuidados médicos, mejora la calidad de vida. Vean este paciente, ahí tiene su cicatriz de que tuvo un botón y véanlo, ya está achetoncito, rojito. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aunque por esta sonda hagan un licuado que nutrición manda tanto de aceite, tanto de miel, tanto de huevo, tanto de leche, tanto de galletas Marías, los pacientes siempre están delgaditos. Cuando el paciente come por la boca, aunque la cantidad de alimento sea menor, el metabolismo cambia y el paciente se nutre mejor. Y obviamente, pues disminuye el cuidado de enfermería, de médicos, y mejora la calidad de vida del paciente, de la familia y de su núcleo social. Entonces, para concluir, les voy a decir que la disfagia orofaringe es un síntoma grave que tiene complicaciones nutricionales y respiratorias que puede causar la muerte del paciente, que es un diagnóstico clínicamente poco valorado, poco estudiado y poco puesto en un expediente clínico, que existen múltiples estrategias terapéuticas que han demostrado su eficacia para que mejore la deglución y evitar complicaciones. Pero el manejo y tratamiento de esta disfagia requiere de un grupo multi e interdisciplinario e incluso transdisciplinario, o sea, con el propio paciente, con el cuidador, con la familia, para tener éxito y para que el paciente tenga una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Recuerden que el alimentarse es una función social que necesitamos cuidar y que nos da satisfactores, nos da nutrición y nos da sociabilización o socialización. Y bueno, aquí terminamos con algunos alimentos y pensemos que si no pudiéramos disfrutar de ellos, pues nuestra vida yo creo que sería menos buena de lo que es. Entonces, hasta aquí está la presentación y vamos a abrir el micrófono para ver si tienen preguntas. Yo sé que esto es complicado y no quiero que ahorita me digan, es que el constrictor medio, no. Pero lo que sí me gustaría es que como un trabajo, ustedes, si verdaderamente esto es una inversión y ustedes, esta es una ventana de oportunidades, déjenme decirles, hay muy poca gente que puede manejar de forma adecuada a un paciente y es una ventana de oportunidad.
Ahora, lo que yo les quiero invitar es a que lo hagamos bien, porque cualquiera se avienta y dice, ah, no, yo lo veo y yo no, y ni sabe. Si no sabemos cómo funciona el sistema, no podemos detectar en dónde está fallando. Si nosotros podemos saber cómo funciona y en dónde falla, ya la habilitación, la rehabilitación ya es más sencilla. Pero si tú no sabes que una lata tiene un agujero y por dónde tiene el agujero, pues te vas a poner a ponerle curitas, cintas, y no sabes, o sea, no vas a lograr nada porque lo primero que tienes que hacer es encontrarle el agujero a la lata. Entonces, es esto. Por favor, si pudieran hacerme el favor de revisar esto de lo de las fases de la deglución, mañana les enviamos la información. Por favor, háganlo porque vamos a iniciar la parte presencial otra vez repitiendo esto. Si esto no lo entendemos, estamos en un suelo fangoso, no vamos a tener buenos cimientos. Si entendemos esto, es el inicio, ya ustedes de aquí van a hacer una casa, una choza, un penthouse, un edificio, un rascacielos, lo que ustedes quieran, pero necesitamos saber esto. Entonces, vamos a abrir el micrófono para que me digan, les digo, igual ahorita están un poco, digo, no sé cuál sea su acercamiento a la disfagia, pero cuando es la primera vez que te acercas, a veces resulta un poco complicado, pero vamos a abrir el micrófono. Si alguien quiere comentar, preguntar, pues lo resolvemos y si no lo sabemos, lo buscamos y lo resolvemos, pero siéntanse por favor con toda la confianza de preguntar, de decir, de opinar, de quejarse de lo que ustedes necesiten, por favor. Ya me quedé solita. No, por acá estamos. Chicas, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat, pueden abrir Si su quieren abrir la micrófono. cámara, el micrófono, pues de verdad que es feo hablarle a una pantalla, pero por favor, lo que ustedes necesiten. Sí, yo siento que por ser la primera vez sí se siente algo complicado, pero con la información que nos va a mandar, pues me imagino que al estudiar todos estos días vamos a aprender un poco más. Claro, y en la parte presencial vamos a hacer eso, se los prometo, es el primer objetivo del curso, que comprendan la deglución normal. Les digo, no con origen, inserción, el músculo, el nervio, no, la función. Eso es muy importante. Ay, sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Por favor, manifiéstense. Todo lo que usted dio ahorita lo van a enviar mañana. Sí, vamos a enviar un cuadernillo de Mm. esta parte y de lo que sigue también, ¿no? Pero mm, digo, sí, lo van a leer, lo van a estudiar, pero ahorita podríamos hacer un repaso así súper rápido de decir, la deglución es un conjunto de actos motores que tiene implícito un reflejo deglutorio, ¿verdad? No es un reflejo puro. Segundo, la deglución debe ser segura y eficaz. Segura quiere decir que no se vaya a invadir a la vía aérea. Eficaz, que me permita tomar la cantidad de alimentos líquidos y sólidos para mantener mi homeostasis. Tercero, el mecanismo de la deglución para fines pedagógicos se divide en fases voluntarias y fases involuntarias. ¿Quién divide estas fases? La presencia del disparo del reflejo deglutorio. ¿Cuáles son las fases voluntarias? La fase oral, que se divide en fase oral preparatoria y oral de transporte. Oral preparatoria se trata de captar el alimento, si hace falta morderlo, pues lo mordemos, si no, tomar con la cuchara, de contenerlo. Desde ahí imagínense, si ustedes cierran sus ojos
y de repente les digo, a ver, ustedes tienen un vaso con agua, o si tienen a alguien al lado, dile, a ver, cierra los ojos, imagínate que estás tomando un vaso con agua. Ahora tomas agua con un popote o pajilla. Ahora vas a tomar con una cuchara. Ahora te voy a dar una cucharada de cereal crujiente con leche y plátano. Cómo abre la boca, cómo posiciona la cabeza. Y nosotros que comemos tacos, ¿cómo te comes el taco? Es de verdad, esto cambia completamente. A ver si me puedo salir y déjenme ver para que nos veamos un poquito, pero fin de la presentación. A ver, déjenme ver. Lo que no quiero es desconectarme. Ahorita vemos. Entonces, lo que ustedes van a ver es que aún haciendo algo imaginario, uno puede modificar la apertura de la boca, todo. Y cuando un paciente es un paciente neurológico, siempre va a tener la misma apertura de la boca, la misma posición. Y desde ahí ya estamos viendo y va a tener un mal cierre de los labios, de la boca. Entonces, desde esta fase está alterada. Entonces hay que captar el alimento, luego hay que mantenerlo dentro de la bolsa de que esta boca, con los labios cerrados, con los músculos bucinadores contraídos y la lengua y los molares y todo, las glándulas salivales van a tener que manejar ese bolo hasta que pueda ser deglutido. Vamos a ver ahorita si me pueden observar un poquito. Vamos a quitar la presentación y vamos a abrir la cámara. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía, si nosotros vamos a comer y vamos a tomar agua y les digo, a ver, un popote, así, a ver, con un vaso, a ver, con una cuchara, a ver, una cucharada grande de cereal con leche. Entonces yo modulo cómo estoy abriendo la boca. Y el paciente neurológico de por sí siempre tiene la boca abierta, los músculos tensos, está así con boquita abierta y siempre esto es todo lo que va a abrir. Desde aquí ya estamos viendo cómo se complica esto de la alimentación. Entonces hay que captar, hay que sellar, hay que funcionar los músculos bucinadores, no así, sino así, para contener el alimento que no se nos riegue por toda la boca. Y les digo, dependiendo del tipo de alimento, la lengua lo va a sostener o lo va a aplastar contra el paladar o lo vamos a masticar para hacer un bolo deglutible. Una vez que el bolo es deglutible, es sostenido en la parte central de la lengua, como que se hace una lengua cóncava y se posiciona y pasamos a la fase oral de transporte, donde la lengua se posiciona atrás de los incisivos y se elevan los laterales de la lengua se pegan a los procesos alveolares de los dientes superiores y se produce una rampa, así como mi mano. Luego viene la fase oral de transporte o propulsión lingual. Aquí tiene al paladar. ¿Y qué va a hacer? Va a deformarse y va a a pegarse al paladar, hacer una rampa y aventar el bolo. Esa es la propulsión lingual que dura un cuarto de segundo, que dura que la fuerza más o menos es de 50 kilopascales en un adulto joven sano y empuja el alimento hacia atrás. Entonces va a pegar en lo que es el istmo de las fauces, de donde cuelga la campanilla. Y aquí pega, y esta es la zona reflexógena. Este reflejo va a ir por una vía aferente, pero no va a la médula, sino va al tallo, específicamente al bulbo raquídeo, y encuentra al núcleo del tracto solitario en la parte posterior. Hace sinapsis con un núcleo que está anterior en la misma zona, que es el núcleo ambiguo, y de ahí viene la respuesta motora.
¿Qué es lo que ocurre en este reflejo que está incluido en este proceso de la deglución? Entro en apnea. El ritmo para alimentarnos es, si yo voy a alimentarme, es inspiro, degluto y expiro. ¿Por qué? Porque si algo se me quedó, cuando yo expiro, lo aviento. Si pierdo ese ritmo y yo expiro, como y luego inspiro, lo que se me quedó aquí atorado se me puede ir a la vía aérea. Entonces, el ritmo normal es inspiro, degluto, expiro. Entonces, esta es ya la fase faríngea después de este reflejo deglutorio. Y decíamos aquí, en esta encrucijada aerodigestiva hay que hacer 3 procesos. Uno, que el velo del paladar se tiene que elevar y adosar a la pared posterior de la faringe para que el bolo no vaya arriba a la rinofaringe. Debe pasar el bolo y abajo la lengua se eleva para que el bolo no regrese a la boca. Y luego se tiene que proteger la vía aérea. ¿Cómo se protege? Hay una elevación de huesoyoides y de tiroides, ya se los enseñé, y eso hace que haya una aducción o acercamiento de cuerdas vocales, de falsas cuerdas vocales o bandas ventriculares, que se llaman así, una aducción de aritenoides, y estos aritenoides van a ayudar a hacer la báscula de la epiglotis. No tiene músculos. En general, lo que pasa es que cuando asciende la laringe, esto que es como una báscula, al ascender, lo tapa, porque la laringe está ascendiendo, pero no hay músculos específicamente. Entonces, cuando la epiglotis cubre a esta laringe, hay un espacio. Entonces, aquí los sólidos no pasan, pero los líquidos se cuelan. ¿Y cómo es que lo podemos sellar? Porque abajo tenemos a las cuerdas vocales y a las bandas ventriculares, y aunque se fugue el líquido, no van a poder pasar de estas cuerdas vocales. Entonces, eso es una deglución normal. Entonces, ya dijimos, no regresa a la nariz, no regresa a la boca, protegemos la vía aérea. De abajo hacia arriba se juntan cuerdas vocales, bandas ventriculares, se aducen aritenoides y cae la epiglotis. Y el tercer punto es que los constrictores de la faringe medio y inferior tienen que contraerse como si fuera una manga pastelera, una duya, uno y otro, para empujar el bolo y que pase el esfínter esofágico superior, que es una estructura circular formada por 3 grupos de músculos, y que esta si necesita fuerza para que se venza y necesita haber una inhibición. Lo vamos a ver en neurología, de la motoneurona que está descargando aquí. Y entonces esto pasa, y cuando pasa encuentra presión negativa por aquí y el bolo se absorbe. Imagínense la taza del baño. La taza del baño siempre tiene una curva que hacen los fontaneros, que son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando los detritus pasan esa curva, no pueden regresar, y el olor tampoco. Pero para que pasen esa curva, necesito tener presión en el agua. ¿Qué pasa si yo agarro una cubeta y le dejo caer poquito a poquito, poquito a poquito el agua? No venzo la curva, y entonces lleno, atasco el baño y no venzo la curva. Cuando yo le echo con fuerza, entonces se vence esa curva y ustedes oyen que el baño hace y se absorbe. Esa es la función del paso del bolo por el esfínter esofágico superior. Una vez que ha pasado, vamos a la fase esofágica. Y ahí entonces los movimientos peristálticos, que duran de 8 a 20 segundos, van a conducir el bolo a través del esfínter esofágico inferior, que se llama cardias, al estómago. Y ahí se terminó este mecanismo deglutorio. No sé si les sirve este pequeño breviario cultural, pero ustedes, si quieren, les digo, pregunten o díganme. Vamos a trabajar en el presencial con esto primero, que es volver a aprender estas fases de la deglución. Perfecto. Tenemos una pregunta en el chat, doctora, que Sí. dice,
La señorita Sara, si la electroterapia funciona en estos casos. Miren, la electroterapia es una de las herramientas que tenemos para manejar al paciente con disfagia. ¿Cuándo la voy a usar? El manejo de los músculos suprayoideos es muy complicado. Que yo te diga, eleva la laringe, manténla ahí arriba. Ahora imagínate que el paciente está débil, somnoliento, que tiene fármacos, que es chiquito, que es viejito, que está decaído. No le puedes pedir. Y si tú te estás dando cuenta que el paciente sí tiene reflejo deglutorio, pero que no está bien ese ascenso de los músculos suprayoideos, no jalan arriba y adelante el yoides no se mueve bien, puedes usar eso como una de las herramientas, pero no como única herramienta. Tú tienes que observar, ver labios, ver bucinadores, ver lengua, ver paladar y no llegar y ponerle pegotes y que el paciente coma así solo, no lo vas a lograr. Entonces, es una de las herramientas. ¿Cuándo lo vas a usar? Cuando hago entrevistas me dicen, yo lo uso de primera, yo lo uso siempre. Yo no, yo solamente cuando yo veo que no jala el paciente, pues se lo pongo. Pues no se usa ni de primera, ni de segunda, ni de siempre, ni de nunca. Se usa cuando hace falta. ¿Y cuándo hace falta? Cuando los músculos suprayoideos, que son pequeños, que están al alcance de nosotros, que los podemos trabajar con electroterapia y que vemos que están bajos y que no está habiendo un buen ascenso de los músculos del hueso yoides y por lo tanto no se está cubriendo bien la vía aérea y no están trabajando los constrictores y no se está abriendo el esfínter, pues lo voy a utilizar, pero no como única herramienta. Si yo le pego a alguien los pegotes y lo dejo, no es ético. Acuérdense que nosotros vamos a ser pacientes, nuestra familia va a ser paciente. Y yo lo que les digo es, yo no quiero caer en manos de alguien que me diga, ay, pues yo creo, yo pienso, yo siento. No, yo quiero que caiga con alguien que diga, yo sé cómo es. Ahora, independientemente de eso, sabemos que la evolución del paciente es muy diversa dependiendo de la idiosincrasia, la respuesta inmune, etcétera, etcétera, la edad, todo. Pero imagínense si todo eso pasa y yo digo, es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. No, vamos a saber. Hay que encontrar el hoyo en la lata y luego lo tapamos. Entonces, esta es como la respuesta. No sé si queda claro. Es una herramienta, es muy buena, porque ustedes entenderán que toda la fase oral, pues se la podemos trabajar mucho de forma manual, con estímulos, con frío, con calor, un poco de vibración, pero ya la fase faríngea, ¿cómo hago para elevar? Entonces ahí entra la electroterapia y tiene un buen papel. Y en otros pacientes podemos utilizar ya modos más complejos de electroterapia, como el que el paciente se dé electroterapia durante la deglución, él mismo aprieta, aprieta el botón en lo que deglute y hasta que pasa lo suelta, o podemos utilizar una maniobra de Mendelssohn con electromiografía de superficie, o podemos utilizar una técnica donde el paciente come y cuando llega a un punto, la máquina le dispara una frecuencia que ya está establecida, un tipo de pulso y una intensidad que yo decidí y que es una respuesta motora para apoyar al paciente a que degluta. Entonces, esas son las formas, pero lo que sí quiero que quede claro es, no puede ser utilizado como herramienta única de tratamiento para el paciente con disfagia. No sé si queda claro. Perfecto, doctora. Tenemos otras dos preguntas Ok. y una pregunta sería por parte de Brenda. Cuando pasa el alimento a la vía nasofaríngea, ¿qué se puede trabajar? Cuando pasa a la vía, a la nariz, no debe ser, no, o sea, va a la nasofaringe y va a la nariz. Ahí lo que tenemos que trabajar son ejercicios de soplo para que ese velo, primero ver que se mueva y luego ejercicios de soplo y de fonación para que se mueva y lo manejemos bien. Tenemos que escuchar la voz del paciente si es que está consciente, etcétera, nos tiene que ayudar, pero además escuchar el tono, el timbre, la intensidad, el tiempo de fonación y así trabajar el velo del paladar con ejercicios de soplo y con ejercicios con sonidos, ¿no? Sonidos sobre todo a nivel
de la parte posterior de la garganta, ¿no? O sea, hacer kako, ku, keki, y luego jajo, ju, jeji, gage, gi, kogu o gago, gu, ge, gi. Ahí estamos moviendo el velo y ejercicios con soplo. Con soplo puede ser desde, por ejemplo, un bebé o un niño, le ponemos una burbuja, pero como no va a tener la fuerza para soplar y hacer la burbuja, yo hago la burbuja, la capto con el arito y luego le digo sopla, sopla. Y aunque no sople, si se le acerco se va a reventar y le vas a hacer un feedback positivo y le vas a decir, muy bien, a ver, sopla, mira, te voy a soplar en la mano, ahora tú. O sea, el niño sopla y tú le tocas, o sea, estás asociando o con un paciente grande o le das un silbato. Tenemos unos silbatos muy baratos y muy sencillos. Y digo, y también hay una aeróbica para trabajar todo lo que es soplo, que ya es de terapia respiratoria, pero si no, desde el silbato puedes meter y sacar aire y trabajarle también la respiración, reeducarle la respiración. Uno de los puntos importantes es ver el pico flujo de tos, porque eso es lo que te protege de la aspiración. Hay unos implementos para ver lo que es un flujo máximo expiratorio, pero representa el pico flujo de tos, para ver que el paciente pueda defender la vía aérea. Entonces, no sé si queda claro con esto que les cuento. Perfecto, tenemos otra pregunta que sería de Carla. ¿Podría explicar de nuevo lo del disparo de reflejo deglutorio? Claro que sí. A ver, yo me como un pedazo de plátano, cierro la boca, mastico el plátano y digo, listo para pasar. La lengua sabe. Entonces ya produje un bolo deglutible. Esa es la primera parte. Ahora, ya que lo tengo, la lengua lo va a transportar. La lengua se fija en la parte posterior de los incisivos, se acanala y se adosa a los procesos alveolares, está cóncava y hace una deformidad. Aquí tiene el paladar duro y blando, una deformidad convexa siguiendo y empuja al alimento hacia atrás. Cuando lo empuja hacia atrás, el alimento va a chocar con una parte reflexógena. Esa, en la mayoría de las personas, es el pilar anterior del istmo de las fauces. Pero en algunos es la amígdala o es la úvula en pequeñas cantidades. Y los pacientes adultos mayores se traslada ese punto a la parte posterior de la lengua. Entonces, esa zona reflexógena manda ese impulso, lo traduce de ese mecano receptor de que le pegó el bolo, lo traduce y lo lleva por una vía aferente, pero no a la médula, al tallo cerebral, específicamente al bulbo raquídeo. Ahí encuentra el núcleo del tracto solitario. Un núcleo es un conjunto de neuronas dentro del sistema nervioso central. Entonces se encuentra al núcleo del tracto solitario y le dice que pegó un alimento y pues hay que protegerlo. Hace sinapsis con el núcleo anterior, que es el núcleo ambiguo, y viene una respuesta motora. ¿Qué veo? El paciente entra en apnea, porque dijimos respirar y deglutir son funciones recíprocas. Si degluto no respiro y si respiro no degluto. Entro en apnea, luego viene el jalón del hueso yoides por estos suprayoideos y se jala arriba y adelante. Por otro lado, el velo del paladar asciende y se pega a la pared posterior de la faringe, pasa el bolo. Este pegado hace que no se vaya a la nariz. Por eso digo, si este está flojo, hay que trabajar soplo para que se mueva y se fortalezca. Entonces hace esto, luego la lengua que está aquí abajo ya pasó el bolo y se eleva la raíz para que no regrese a la boca. El bolo va para abajo. Se sella la glotis como se sellan por cierre de cuerdas vocales. Si tengo una paresia cordal, una no va a sellar y yo voy a tener problema para que el paciente controle líquidos. A lo mejor el néctar, el sólido lo pasa bien, pero el líquido se le escapa porque la epiglotis, les dije, es una tapa así, pero el líquido se fuga. Entonces, se sellan cuerdas vocales, bandas ventriculares, se acercan los aritenoides,
cae la báscula de la epiglotis por esta elevación que les digo, la laringe está así, la laringe se eleva y entonces se tapa al elevarse. La epiglotis no va a estar haciendo así, está aquí y es un mecanismo de báscula. Esto al elevarse se sella. Entonces el alimento pasa y los constrictores medio y superior se contraen, aprietan como una manga pastelera el bolo, abren el esfínter esofágico superior, abajo hay presión negativa, se chupa el bolo, vienen movimientos peristálticos del esófago, entra al esfínter esofágico inferior o al cardias y ya sigue la fase en el estómago. Entonces, así es, vamos a tener una clase de neurología donde les voy a explicar un poquito más esto de la cuestión y de cómo podemos deglutir de manera involuntaria como reflejo y de manera ya voluntaria cuando yo como y el inicio de la deglución es voluntaria. Yo estoy respirando y no me estoy dando cuenta cómo. Tengo un centro respiratorio que me dice inspira, expira, inspira. Pero de repente digo, a ver, inspiremos. Aguanta, 1, 2, 3, 4, expira largo. Aguanta, 1, 2, 3, 4, inspira. Entonces, eso es algo voluntario. Vean, la respiración no es voluntaria, pero yo puedo tener control. Es igual la deglución. Degluto saliva, se pasa, pero voy a deglutir un pedazo de manzana, entonces entra la corteza y sabe cuándo y ya modula esta respuesta. No sé si queda claro o los hice más pelotas. Por acá nos comentan en el chat que todo está bastante claro, doctora. Ok, muy bien. Bueno, mañana enviamos la información y pues vamos a seguir vamos a tener 2 clases más online y luego pues con mucho gusto las espero ver en el presencial. Y la idea es, sí es electroterapia, pero ¿qué pasa en los cursos? Que luego me hablan y me dicen, ay, tengo un paciente, ¿cómo me acerco? ¿Cómo llego? ¿Qué le hago? ¿Qué le veo? Entonces, si de verdad estudiamos y todo, podemos llegar a poner ejemplos de pacientes y a ver cómo te acercas, qué le haces, cómo vas a trabajar. Pues, imagínense, toda la terapia oromotora es para un curso y largo, ¿no? Pero cuando menos las bases, las medidas generales, las maniobras deglutorias, eso quiero que lo aprendan. Y sobre esa base, cada quien construirá el edificio, el penthouse, lo que ustedes quieran construir, y es una ventana de oportunidades, pero vamos a seguir la máxima. Trata al otro como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, eso es. Y bueno, como ven, a mí esto me apasiona, me ha llevado más de 20 años, 23 años de estar estudiando, pero bueno, yo espero que pueda transmitirles esto de la forma más sencilla, sin complicarlo tanto y que sea algo práctico, pero tampoco que yo les enseñe, pues mira, le vas a hacer una margarita aquí y le vas a hacer un pico de pato acá, ¿por qué? ¿Quién sabe? Tú nomás se lo haces. No podemos ser así, o sea, si estamos haciendo ladrillos o tortillas, sí, pero si estamos viendo un paciente y todos los pacientes son diferentes, no podemos tener esa filosofía ni ese sentido común para tratarlo. Entonces, bueno, pues yo estoy a la orden, estoy encantada de dar este curso y pues les mandamos la información. Los dejo que descansen. Si no hay otra pregunta o si hay alguna, pues aquí estoy. Creo que esas eran todas las preguntas, doctora. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Como bien lo comentó, pues es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y realmente su explicación es muy clara, muy precisa, y eso les va a ayudar muchísimo a las chicas. Pues espero que así sea y si no, lo repetimos las veces que haga falta. Entonces, si no hay más preguntas, les deseo buena noche, descansen todos y nos vamos a ver el jueves, ¿verdad? Correcto, el día jueves nos estamos viendo también, chicas, para que estén pendientes, es en el mismo horario y que pasen una bonita noche. Buenas noches para Buenas todos. noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias, doctora. De nada, buenas noches.
Buenas noches, gracias, doctora. Buenas noches, hasta luego.